La luz del otoño se filtra entre las hojas de roble, pintando el suelo de tierra con manchas doradas y anaranjadas. Jean-Pierre Dubois, 45, un hombre de apariencia gentil y constitución robusta, lidera el camino con un mapa en la mano, su sonrisa reflejando la serenidad del paisaje. Justo detrás, Isabel, 43, su esposa, se ajusta la mochila en los hombros, su mirada alternando entre la belleza natural y su hija, Chloe, 16, que viene un poco más atrás. Chloe no ve el paisaje directamente, sino a través de la lente de su cámara de video Panasonic M9000. El narrador nos cuenta que, para ella, el mundo real era solo un borrador para la historia que quería contar. La cámara era una extensión de su ser, capturando no solo imágenes, sino la emoción del momento, la risa de su madre, el sonido de los pasos de su padre sobre las hojas secas, el zumbido lejano de toda una vida de felicidad que creían tener por delante. En octubre de 1993, el Camino de Santiago no era solo una peregrinación espiritual, sino una promesa de aventura para la familia Dubois. Para Chloe, una joven de 16 años con sueños que sobrepasaban el pequeño pueblo francés donde vivía, era una película en producción. Cada paso, cada paisaje, cada rostro era una escena para ser capturada, un fragmento de memoria para ser eternizado en la cinta magnética de su fiel Panasonic. Ella no sabía, nadie podría saber, que estaba documentando los últimos días de normalidad, los últimos fotogramas de una vida que estaba a punto de ser abruptamente truncada. La normalidad puede ser la más cruel de las ilusiones, un velo fino que esconde el abismo que se aproxima. Y para los Dubois, el abismo tenía un nombre y un lugar, el albergue de San Esteban. La familia llega al albergue, una construcción de piedra antigua e imponente, enclavada en un valle aislado. Mateo Vargas, entonces un hombre de 45 años, con una sonrisa paternal y ojos que parecían guardar la sabiduría de siglos, los recibe en la entrada. Su aura es de piedad y acogida. Les ofrece agua fresca y pan casero, contando historias sobre los milagros y las dificultades del camino. Chloe lo filma, fascinada por su personaje. El narrador nos revela que la fachada de Mateo era su mayor obra, una fortaleza construida con ladrillos de falsa generosidad y cemento de mentiras piadosas. Mientras Isabel y Jean-Pierre se sienten inmediatamente a gusto, tranquilizados por la aparente santidad del lugar, Chloe, a través de su lente, siente un escalofrío. Su cámara desprovista de emoción humana captura algo que sus padres no ven, una disonancia sutil, una oscuridad que se esconde detrás de esa sonrisa acogedora. El mal raramente se anuncia con truenos. Más a menudo susurra, disfrazado de amabilidad, ofreciendo un puerto seguro antes de la tormenta. Mateo Vargas era un maestro de ese arte. Había transformado el albergue ancestral no solo en un negocio, sino en un coto de casa particular. Los peregrinos, especialmente los extranjeros, llegaban cansados con sus defensas bajas, corazones abiertos a la espiritualidad del lugar. Eran presas perfectas. Para Jean-Pierre e Isabel, aquel hombre era un regalo del camino, un alma buena que les ofrecía descanso. Pero la cámara de Chloe, un ojo de vidrio y circuitos, no se dejaba engañar por la actuación. Registró la forma en que los ojos de Mateo los evaluaron, no como peregrinos, sino como posesiones, un brillo fugaz de avaricia que los ojos humanos, ansiosos por confiar, no lograron detectar. 25 años después, el polvo danza en los haces de luz de las linternas. La habitación, que una vez perteneció a Chloe, está ahora en ruinas, parte de un ala del monasterio en restauración. Fray Samuel, 30, un joven monje con el rostro de un académico y las manos de un trabajador, cataloga metódicamente las piedras de la pared. No busca nada en particular, solo cumple con su deber de historiador, preservando el pasado. Sus dedos, cubiertos por una fina capa de polvo secular, tocan una piedra que se mueve con una facilidad inusual. La curiosidad, la herramienta esencial de cualquier historiador, vence. Con cuidado, retira el ladrillo suelto, revelando una cavidad oscura en el interior de la pared de piedra maciza.
Su corazón se acelera ligeramente, no por miedo, sino por la emoción del descubrimiento, la sensación de que está tocando un secreto guardado por el tiempo. Dentro de la cavidad reposa una bolsa de plástico grueso, sellada con cinta adhesiva que se ha vuelto quebradiza con los años. Fray Samuel la retira con cuidado, con la respiración contenida en el aire frío y húmedo. A través del plástico translúcido, logra distinguir la forma de un objeto electrónico de una era pasada. Lleva el paquete a una mesa improvisada, corta el plástico con una navaja y revela su contenido. Una cámara de video Panasonic M9000. El aparato está sorprendentemente bien conservado, un fantasma tecnológico de una época anterior a Internet y los smartphones. Al expulsar el compartimento, encuentra lo que su instinto le decía que estaría allí: una cinta de casete, una pequeña caja negra de memorias congeladas, milagrosamente intacta, esperando pacientemente durante un cuarto de siglo para contar su silenciosa historia. El descubrimiento desencadena un protocolo inevitable. Fray Samuel, consciente de la potencial importancia del hallazgo, entrega la cámara y la cinta a la Guardia Civil. En la oscuridad de una sala de visionado, un técnico inserta la cinta en un reproductor antiguo. Las primeras imágenes que surgen en el monitor son granuladas pero inconfundibles. Una familia feliz, riendo bajo el sol de Galicia. Uno de los investigadores más veteranos, a punto de jubilarse, se inclina hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Reconoce esos rostros. El caso archivado de la familia Dubois, Jean-Pierre, Isabel y la joven Chloé, vuelve a la vida de forma explosiva. La teoría oficial de que simplemente lo abandonaron todo, que nunca convenció a todos, se desmorona ante las imágenes vibrantes de su felicidad. La cinta no es solo un álbum de familia, es la primera pista real en 25 años. El caso se reabre oficialmente y el fantasma de los Dubois regresa para atormentar el silencioso camino. Para no perder ningún detalle de esta investigación, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo. En un estudio de edición minimalista en París, rodeado de monitores que mostraban imágenes de un conflicto lejano, Lucas Dubois, 35, trabajaba. Su éxito como documentalista era innegable, construido sobre una reputación de contar historias que otros no se atrevían. Sin embargo, detrás de su intensidad profesional existía un vacío permanente, una ausencia que resonaba en cada fotograma que editaba. Era la historia que no podía contar, la verdad que no podía encontrar. El narrador explica que toda su carrera, toda su búsqueda obsesiva de la verdad en los rincones más oscuros del mundo, era solo un eco de su búsqueda personal y silenciosa. Buscaba en los rostros de extraños los fantasmas de su propia familia, una búsqueda incesante que lo moldeó y al mismo tiempo lo rompió. El timbre estridente de su teléfono rompió la quietud de la sala de edición. Al otro lado de la línea, una voz con un fuerte acento español se presentó como el capitán Serrano, de la Guardia Civil de Galicia. Lucas escuchó con una familiar sensación de escepticismo. A lo largo de los años, hubo pistas falsas, teorías extrañas y videntes crueles que le ofrecieron esperanza a cambio de dinero. Pero entonces, el capitán pronunció las palabras que detuvieron el mundo de Lucas. Hemos encontrado algo en un antiguo albergue, una cámara de video, un modelo Panasonic M9000. El nombre del modelo, tan específico, tan íntimamente ligado a sus recuerdos de infancia, atravesó 25 años de resignación y dolor como un rayo. Era la cámara de su hermana, Chloé. La posibilidad, antes impensable, se volvió súbita, terriblemente real. El narrador se sumerge en el alma de Lucas. Para él, la desaparición no fue un evento singular, sino una herida abierta que nunca cicatrizó. A los 10 años, fue el hijo que se quedó atrás, salvado del viaje y condenado a una vida de preguntas sin respuesta. La teoría del abandono voluntario era un insulto a la memoria de sus padres, una narrativa fácil que ignoraba la esencia del amor que unía a su familia. Llevaba el peso de la incertidumbre, pero también la culpa del superviviente. Su elección de convertirse en documentalista no fue una casualidad, fue un juramento. Dedicó su vida a dominar las herramientas de investigación,
a aprender a leer entre líneas y a exponer la verdad, todo con la esperanza de que algún día pudiera aplicar esas habilidades al misterio que definía su existencia. La noticia de la cámara fue como oxígeno inyectado en una brasa moribunda. La llama de la esperanza, que él pensaba que se había extinguido hacía mucho tiempo, se reavivó con una ferocidad que lo asustó y lo electrizó. En cuestión de horas, su vida en París fue puesta en pausa. Hizo una maleta no solo con ropa, sino con su propio equipo de grabación, un reflejo instintivo de su identidad. Esta vez no iba a documentar la historia de otra persona. Iba a viajar al epicentro de su propio dolor, no solo como un hijo afligido, sino como el investigador que se había preparado durante toda su vida para ser. El narrador nos dice que Lucas sintió, por primera vez en 25 años, que no estaba persiguiendo fantasmas, sino siguiendo un rastro concreto dejado por su valiente hermana. Su llegada al pequeño pueblo gallego fue un estudio de contrastes. El aire era fresco y limpio, el paisaje era de una belleza serena, pero para Lucas, cada árbol, cada piedra antigua, parecía cargar un presagio sombrío. En la sede de la Guardia Civil, un edificio modesto pero funcional, fue recibido por el capitán Serrano, un hombre de mediana edad con una mirada cansada, pero perspicaz. La atmósfera estaba cargada de una solemnidad inusual. Este no era solo otro caso, era una leyenda local que regresaba de entre los muertos. Los oficiales más jóvenes miraban a Lucas con una mezcla de pena y admiración. Él era la personificación de una tragedia que solo conocían por los archivos polvorientos. El momento más impactante llegó cuando el capitán Serrano le presentó el objeto que lo había iniciado todo. Colocada sobre una mesa, dentro de una bolsa de pruebas transparente, estaba la Panasonic M9000. Lucas sintió que le faltaba el aire en los pulmones. Era un artefacto sagrado, una reliquia de su vida perdida. Con el permiso del capitán, extendió la mano y tocó el plástico frío de la cámara, el mismo plástico que la mano de su hermana Chloé había sostenido. El peso de ese objeto era inconmensurable, un puente tangible a través del abismo de 25 años. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo amenazaron con salir a la superficie. Era la prueba de que Chloé había luchado, que había intentado comunicarse, que no había desaparecido silenciosamente en la noche. En la penumbra de una sala de visionado, Lucas se sentó frente a un monitor. Las primeras imágenes de la cinta restaurada surgieron, parpadeantes y saturadas con los colores vivos de los años 90. Y allí estaban, su padre sonriendo a la cámara, su madre saludando, su hermana, cuya presencia se sentía detrás de la lente, su voz joven narrando la aventura. El narrador describe la ola de emociones contradictorias que golpeó a Lucas. Una alegría pura y abrumadora al verlos vivos y felices, seguida inmediatamente por un dolor agudo y punzante al saber cómo terminaría todo. Era una bendición y una maldición, presenciar estos preciosos momentos sabiendo que eran el preludio de una tragedia inimaginable. Estaba viendo fantasmas que reían y hablaban. La narrativa visual de la cinta cambió abruptamente cuando la familia llegó al albergue de San Esteban. La cámara de Chloé capturó la imponente fachada de piedra y luego se centró en el hombre que los recibió. Mateo Vargas, 45 años más joven, apareció en la pantalla, su rostro irradiando una bondad paternal. Les ofreció pan, contó sus historias piadosas y Lucas sintió un escalofrío. Veía exactamente lo que sus padres habían visto, un puerto seguro, una figura de confianza. El narrador resalta la genialidad del camuflaje de Mateo. No representaba el papel de un hombre bueno, parecía personificarlo, haciendo su verdadera naturaleza aún más monstruosa por su eficacia. Fue entonces cuando la genialidad observadora de Chloé se reveló. La filmación se volvió más sigilosa, el encuadre ligeramente inestable. A escondidas, quizás desde la ventana de su habitación, filmó a Mateo en el patio teniendo una conversación tensa con otro peregrino, un hombre de aspecto cansado y desesperado. El sonido estaba amortiguado por el viento, pero el lenguaje corporal era universalmente amenazante. El dedo de Mateo apuntando, su postura agresiva. Lucas subió el volumen al máximo
y una palabra saltó del ruido de fondo: deuda. La palabra flotó en el aire, cargada de implicaciones. Esta no era una conversación sobre espiritualidad u hospitalidad. Era algo mucho más oscuro. El peregrino en cuestión nunca más apareció en las filmaciones. Poco después, otra escena clandestina. Chloé filmó a Mateo cruzando el patio por la noche. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo veía, y luego usó una llave grande y oxidada para abrir la puerta de un anexo del albergue, un edificio que, según las historias de Mateo, estaba abandonado y en ruinas desde hacía décadas. Desapareció dentro, y la cámara de Chloé permaneció fija en la puerta cerrada por un largo momento antes de apagarse. El narrador destaca la intuición de la joven de 16 años. No sabía lo que estaba viendo, pero su instinto de cineasta le dijo que aquello era importante, que esa puerta cerrada escondía un secreto que contradecía la narrativa pública del piadoso propietario del albergue. Para Lucas, esos dos momentos fueron una epifanía. La incertidumbre que lo había atormentado durante un cuarto de siglo comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad helada y aterradora. Aquello era la prueba. No la prueba de un homicidio, todavía no, pero la prueba de una mentira fundamental que estaba en el núcleo de todo el caso. La investigación original había concluido que no había nada sospechoso en el albergue, que la familia se había marchado a la mañana siguiente. Esta cinta, escondida por su hermana en un acto final de desafío, probaba que Chloé había visto algo, que había sentido el peligro. Mateo Vargas, el hombre que le sonreía, era la clave de todo. Presentó sus conclusiones al capitán Serrano, señalando las imágenes en la pantalla con una urgencia febril. El capitán, sin embargo, permaneció cauto, su rostro una máscara de pragmatismo profesional. Le explicó a Lucas la realidad de la situación. Mateo Vargas, dijo, con un suspiro pesado, es una institución en esta región. Es visto como un santo viviente. Su generosidad es legendaria. La comunidad, la iglesia, incluso algunos de mis propios hombres, confían en él implícitamente. Su reputación, construida meticulosamente a lo largo de décadas, era una fortaleza aparentemente impenetrable. Las imágenes, por más perturbadoras que fueran, podían explicarse como una disputa trivial, una fantasía de una adolescente. El conflicto central de la investigación se estableció en ese tenso diálogo. Este hombre está mintiendo, capitán. Mi hermana vio algo y él está conectado con ello, insistió Lucas, su voz llena de una convicción que provenía de 25 años de dolor. Serrano asintió, comprensivo, pero firme. Creo que usted cree eso, señor Dubois, pero la sospecha no es prueba. Acusar a Mateo Vargas basándose en esto sería un terremoto. No es solo un hombre, es un mito. Y aquí, los mitos son más difíciles de matar que los hombres. Lucas se dio cuenta entonces de que su batalla no sería solo contra un depredador envejecido, sino contra la leyenda que él había creado para protegerse. Ignorando el consejo cauto del capitán Serrano, Lucas sabía lo que tenía que hacer. No podía luchar contra un mito a distancia. Tenía que enfrentarlo, mirar a los ojos del hombre que atormentaba sus pesadillas. Condujo su coche de alquiler por las sinuosas carreteras que llevaban al albergue de San Esteban. El narrador describe el paisaje como un escenario inmutable, los mismos árboles y piedras que habían presenciado el paso de su familia. Era como si el tiempo en ese lugar aislado se hubiera congelado, esperando este momento, el regreso del hijo, para exigir respuestas al silencio que había engullido a su familia. El albergue surgió ante él exactamente como en la cinta de Chloé, pero el tiempo había profundizado las sombras en sus paredes de piedra. Parecía más antiguo, más sombrío, un lugar que guardaba sus secretos con una tenacidad silenciosa. En el patio, como si fuera una escena preparada para desarmarlo, estaba Mateo Vargas, ahora un hombre de 70 años, con el pelo blanco y la espalda ligeramente encorvada. Cuidaba sus rosas con una delicadeza que contradecía la imagen que Lucas había formado en su mente. Parecía la personificación de la paz y la piedad, un abuelo benevolente, pasando sus días en comunión con Dios y la naturaleza. La visión era profundamente perturbadora en su normalidad. Lucas respiró hondo
y se acercó. El sonido de sus pasos sobre la grava pareciendo anormalmente alto en el silencio de la tarde. Se presentó no como el hijo de las víctimas, sino como un documentalista francés haciendo una película sobre las historias y los misterios del camino. Mateo se giró y su rostro se abrió en una sonrisa cálida y acogedora, sus ojos arrugándose en las comisuras. «Bienvenido, hijo mío. El camino siempre nos trae a aquellos que buscan. Por favor, siéntese». Le indicó una silla de hierro forjado, su voz suave y acogedora. La tensión era enteramente subterránea, una corriente eléctrica que solo Lucas podía sentir bajo la tranquila superficie de la escena. La conversación comenzó, un sutil juego de ajedrez verbal. Lucas hizo preguntas generales sobre la historia del albergue, sobre los desafíos de acoger peregrinos durante tantos años. Mateo respondió con anécdotas ensayadas, historias de fe y superación, pintándose a sí mismo como un humilde siervo del camino. Era un narrador magistral, su actuación era impecable. Sin embargo, el narrador revela los detalles que su actuación no podía ocultar por completo. Cuando Lucas mencionó casualmente los peligros del camino en los años 90, los peregrinos que a veces desaparecían, los dedos de Mateo apretaron el brazo de la silla con un poco más de fuerza. Su mirada, aunque aparentemente centrada en Lucas, parecía mirar a través de él, a un pasado que mantenía encerrado. Finalmente, Lucas dejó caer el nombre. «Estoy particularmente interesado en un caso de 1993. Una familia francesa, los Dubois», observó el rostro de Mateo con la intensidad de un depredador. Por una fracción de segundo, imperceptible para un observador casual, la sonrisa de Mateo vaciló. Fue un microespasmo, una contracción en la mandíbula, rápidamente controlada. Inclinó la cabeza, sus ojos adoptando una expresión de profunda y ensayada tristeza. «Ah, los Dubois», dijo, su tono un murmullo de pesar. «Una tragedia. Tantas almas pasan por aquí, hijo mío. El corazón duele por todas ellas, pero los rostros con el tiempo se desvanecen como la niebla de la mañana». El narrador nos lleva dentro de la mente de Mateo en ese instante. El nombre Dubois no era un recuerdo desvanecido. Era una sirena de alarma sonando en su cabeza, un shock de pánico helado que suprimió con décadas de práctica. Sabía exactamente quién era ese joven, veía el parecido en sus ojos. Su negación no era un lapso de memoria, sino un acto de guerra, una mentira deliberada pronunciada con la serenidad de un santo. Lucas no obtuvo una confesión, ni siquiera una admisión de recuerdo, pero sintió la verdad en la falsedad de la negación. La batalla no se había declarado con armas, sino con palabras y silencios. Y Lucas salió del albergue con una certeza aterradora. Acababa de estrechar la mano del monstruo que había devorado a su familia. Los días que siguieron al sutil enfrentamiento con Mateo se convirtieron en una lenta y atroz lección de impotencia para Lucas. Impulsado por la certeza gélida que sentía, intentó sumergirse en los archivos oficiales de la ciudad, buscando cualquier registro, cualquier anomalía de aquel fatídico octubre de 1993. Sin embargo, se topó con una muralla de burocracia e indiferencia. Los registros de la policía de la época eran frustrantemente vagos, haciendo eco de la narrativa oficial de una desaparición sin indicios de crimen. Era como si la investigación original hubiera sido deliberadamente superficial, diseñada para cerrar el caso lo más rápido posible, en lugar de resolverlo. Cada documento archivado parecía susurrar el mismo mensaje desmoralizador. «Ríndete». El narrador explica que el tiempo es el mejor cómplice de un criminal. Después de 25 años, las pruebas físicas que podrían haber existido en el albergue de San Esteban habían sido limpiadas, renovadas o simplemente borradas por el paso de miles de peregrinos. Los recuerdos de los posibles testigos se habían desvanecido, mezclando los rostros de los Dubois con los de innumerables otros viajeros. La verdad estaba enterrada bajo capas de tiempo, y cada intento de excavar parecía solo traer más tierra a la superficie. La frustración de Lucas era palpable, un nudo apretado en su pecho que lo acompañaba desde el amanecer hasta el anochecer. Tenía la pieza inicial del rompecabezas, la cámara de Chloé, pero las piezas siguientes
estaban esparcidas por un campo minado por el olvido. Lucas intentó hablar con los habitantes locales más antiguos, con la esperanza de encontrar a alguien que recordara algo inusual en aquella época. Sin embargo, se encontró con un muro de lealtad protectora en torno a Mateo Vargas. En el café del pueblo, su nombre se pronunciaba con reverencia. «¿Don Mateo?» «Un santo», le dijo un viejo agricultor. «Ayudó a la mitad de este pueblo cuando los tiempos eran difíciles. Es el alma de este lugar». Sus preguntas eran recibidas con desconfianza, vistas como el acoso de un forastero a un pilar de la comunidad. El narrador revela que Mateo no había construido solo un negocio. Había cultivado una red de deudas morales, un ejército de defensores inconscientes que protegían su fortaleza de secretos. El conflicto interno de Lucas se intensificó con cada callejón sin salida. Durante el día era el investigador determinado, haciendo preguntas, analizando sus escasos materiales. Pero por la noche, en la solitaria habitación del hotel, el peso de la tarea amenazaba con aplastarlo. Revisaba incesantemente las imágenes de la cinta de Chloe, buscando un detalle que se le hubiera escapado, escuchando la voz de su hermana, lo que era a la vez una fuente de fuerza y de tormento. Se sentía terriblemente solo en su búsqueda, un hombre luchando contra una leyenda, armado solo con la convicción de su corazón roto y un video granulado de un pasado lejano. Sus reuniones con el capitán Serrano se convirtieron en una rutina frustrante. El capitán era comprensivo, pero estaba atado de manos. «Lucas, veo su dolor, y la cinta es perturbadora, pero la reputación de Mateo es un escudo. La ley exige más que una sospecha, por más fuerte que sea. Necesitamos algo concreto, algo que no pueda ser explicado o negado». Estas palabras, aunque pronunciadas con la intención de manejar las expectativas, sonaban a Lucas como una sentencia. La justicia tenía un precio, y ese precio era una prueba que parecía haber sido tragada por la tierra. Estaba atrapado en un limbo agonizante, tan cerca de la verdad y al mismo tiempo a un universo de distancia. En 1900, una tarde particularmente desalentadora, Lucas regresó al lugar donde todo comenzó, el monasterio. Buscó a Fray Samuel, no como un investigador, sino como un alma perdida en busca de consuelo. Encontró al joven monje en la antigua biblioteca, rodeado de libros encuadernados en cuero. Lucas desahogó su frustración, el sentimiento de que estaba librando una batalla imposible. Fray Samuel escuchó con una paciencia serena. No ofreció falsas esperanzas, sino algo más valioso, una alianza. «El tiempo borra muchas cosas, Lucas», dijo, «pero no lo borra todo. Los registros oficiales pueden ser defectuosos, pero el monasterio guarda sus propias memorias. Quizás podamos encontrar algo aquí». La sugerencia de Fray Samuel abrió una nueva avenida de investigación, una puerta que no estaba custodiada por la burocracia secular. En los días siguientes, los dos hombres se sumergieron en los polvorientos archivos del monasterio. No buscaban informes policiales, sino los registros del propio albergue, que, debido a una antigua disputa de propiedad, habían sido meticulosamente archivados en el monasterio durante siglos. Eran libros de registro enormes y pesados, con las páginas amarillentas y la tinta descolorida, cada línea una firma de un alma que había pasado por allí. Era un trabajo laborioso, una búsqueda de una aguja en un pajar de caligrafías olvidadas. Mientras hojeaban los libros del otoño de 1993, una sensación de anticipación flotaba en el aire silencioso de la biblioteca. Primero, encontraron la entrada que buscaban, la caligrafía elegante de Isabel Dubois, registrando la llegada de su familia. Ver la firma de su madre fue un golpe emocional para Lucas, otra reliquia tangible de su presencia. Pero su enfoque estaba en otro lugar. Guiado por las imágenes de la cinta, buscaba otro nombre, otro peregrino. El hombre con quien Mateo discutía en el patio. No tenían un nombre, solo un rostro cansado y una fecha aproximada. Era una tarea casi imposible. Fray Samuel, con su mente de historiador entrenada para encontrar patrones, tuvo una idea. En lugar de buscar un nombre, comenzó a cruzar los registros del albergue con los periódicos locales de la época, también archivados en la biblioteca.
Buscaba noticias sobre peregrinos desaparecidos o accidentes en el camino durante ese periodo. Horas más tarde, encontró un pequeño artículo escondido en las páginas interiores de un periódico regional. Hablaba de un peregrino holandés, un hombre llamado Lars Jansen, que había sido dado por desaparecido en octubre de 1993. Su última ubicación conocida, según el artículo, había sido en algún lugar de esa misma zona del camino. El descubrimiento electrizó a Lucas. Regresó rápidamente a los libros de registro del albergue, ahora con un nombre que buscar, y allí estaba, la firma de Lars Jansen, registrado solo 2 días antes que su familia. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. El hombre en la cinta de Chloe, el hombre que discutía sobre una deuda con... Mateo tenía un nombre, y ese hombre también había desaparecido. El narrador explica que este fue el momento en que la investigación cambió de enfoque. Ya no se trataba solo de la desaparición aislada de una familia, sino de un patrón. El albergue de San Esteban no era solo el escenario de un crimen, sino potencialmente el centro de una red de depredación. Con este nuevo conocimiento, Lucas comenzó una investigación digital sobre Lars Jansen. Descubrió que Jansen era un pequeño empresario que lo había perdido todo en la recesión de principios de los 90. Había venido al camino, como tantos otros, en busca de un nuevo comienzo. Pero lo más crucial fue que a través de antiguos foros en línea dedicados a personas desaparecidas, Lucas encontró una publicación de 2005 de alguien que afirmaba haber trabajado en el albergue en 1993 y recordaba vagamente a un peregrino holandés ansioso. La publicación mencionaba que la empleada había sido despedida abruptamente por Mateo por ser demasiado curiosa. Su nombre era Elena. Encontrar a Elena se convirtió en la nueva obsesión de Lucas. No había apellido en la publicación, solo un primer nombre y la mención de que se había mudado a la costa, cerca de Vigo. Con la ayuda de un investigador privado que contrató con sus propios fondos, pasaron días cruzando registros, haciendo llamadas, siguiendo pistas frías. Finalmente, la encontraron. Elena Morales, ahora una señora de 75 años, viviendo en una pequeña casa con vistas al mar. Su vida era tranquila, pero su pasado en el albergue todavía la atormentaba. La primera conversación con Elena fue difícil. Estaba asustada, reacia a remover recuerdos que había intentado enterrar durante 25 años. El miedo a Mateo Vargas, incluso a distancia y después de tanto tiempo, todavía era palpable. Ese hombre tiene ojos que ven tu alma y no les gusta lo que ven, dijo ella, con la voz temblorosa. Lucas fue paciente. No la presionó, sino que le mostró su propio dolor. Le habló de Chloe, de su valentía al esconder la cámara. Le mostró una fotografía de su familia, sonriendo bajo el sol de Galicia. Fue la imagen de Chloe lo que rompió la resistencia de Elena. Vio en la joven el reflejo de su propia curiosidad juvenil, la misma que le había costado el trabajo. Con lágrimas en los ojos, finalmente comenzó a hablar. Recordó a la familia Dubois, su alegría contagiosa, y recordó a Lars Jansen, el holandés desesperado. Confirmó que lo había oído discutir con Mateo sobre dinero, pero luego reveló la pieza que faltaba, el secreto que había guardado como una carga durante un cuarto de siglo. Mateo tenía un lugar, susurró Elena, como si temiera que las paredes la oyeran, debajo del anexo viejo, el que decía que se iba a caer. Hay un sótano. No estaba en los planos. Es antiguo, quizás de la época de los monjes. Lo usaba para guardar cosas. Un día, intenté asomarme allí. Me pilló. Sus ojos. Nunca vi tanto frío en nadie. Me despidió al día siguiente. Me dijo que no volviera nunca si quería conservar mi salud. El narrador enfatiza que estas palabras no eran solo un recuerdo. Eran un mapa hacia la tumba de los secretos de Mateo. El testimonio de Elena era la pieza que el capitán Serrano necesitaba. La existencia de un sótano secreto, corroborada por la filmación de Chloe de Mateo entrando en el anexo, era una prueba física que no podía ser ignorada. De repente, la reputación de Mateo dejó de ser un escudo y se convirtió en parte de la acusación. Un hombre que escondía una parte de su propio establecimiento. Serrano
ahora con su propia convicción ardiendo, actuó rápidamente, presentó el testimonio de Elena y las pruebas de la cinta a un juez. La orden de registro fue emitida. La leyenda de Mateo Vargas estaba a punto de ser sometida al escrutinio de la ley. La comitiva de la Guardia Civil, con Lucas a remolque, llegó al albergue de San Esteban al amanecer. El aire estaba frío y la niebla flotaba sobre el valle, envolviendo el edificio de sin piedra en un silencio fantasmagórico. Mateo Vargas estaba en el patio, podando sus rosas como si fuera otro día normal. Cuando vio los coches de la policía, su rostro no demostró sorpresa, sino una resignación gélida. Su máscara de piedad cayó, revelando el rostro duro y calculador que había estado escondido debajo durante todo el tiempo. No dijo una palabra cuando el capitán Serrano le presentó la orden de registro. Los oficiales, guiados por la descripción de Elena y la filmación de Chloé, se dirigieron al anexo en ruinas. La puerta estaba cerrada con llave, como se esperaba. Después de forzarla, entraron en un espacio polvoriento, lleno de herramientas de jardinería viejas y muebles rotos. Parecía exactamente lo que Mateo afirmaba que era, un almacén abandonado. Pero Lucas, con la imagen de la cinta de su hermana grabada en la mente, sabía dónde buscar. En el suelo, escondida debajo de una pila de sacos de arpillera, había una tabla de madera que no coincidía con el resto del piso. Era la entrada al sótano. Al levantar la tabla, una ráfaga de aire frío y húmedo subió desde la oscuridad, trayendo consigo un olor a tierra y a secretos antiguos. Era un olor de cosas que no debían ver la luz del día. Los investigadores descendieron por una empinada escalera de piedra hacia la oscuridad. El sótano era pequeño, claustrofóbico, con paredes de piedra desnuda. No había cuerpos ni armas. A primera vista, parecía ser solo una bodega vacía. El corazón de Lucas se hundió. ¿Habría sido otro callejón sin salida? ¿Se habría equivocado Elena? Pero entonces uno de los oficiales golpeó con su linterna una sección de la pared que sonaba hueca. Detrás de unas piedras sueltas lo encontraron. No era una caja fuerte, sino una simple caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos, oxidada en los bordes pero firmemente cerrada. El narrador describe ese momento como el punto en que décadas de silencio estaban a punto de romperse. Esa caja no contenía solo objetos, contenía la verdad, destilada y concentrada en su forma más brutal. Con una herramienta, forzaron la cerradura. El sonido del metal al crujir resonó en el tenso silencio del sótano. El capitán Serrano abrió la tapa lentamente. Dentro, sobre un trozo de terciopelo descolorido, reposaban los trofeos de Mateo Vargas. Un reloj de hombre grabado con las iniciales JPD. Un anillo de compromiso de zafiro que Lucas reconoció inmediatamente como el de su madre, una navaja suiza que había pertenecido a Lars Jansen, y varios otros pequeños objetos personales, cada uno de ellos un eco silencioso de una vida robada. Eran los recuerdos de un depredador, guardados como testimonio de su impunidad. Pero debajo de estos objetos había algo más, un pequeño libro de tapa de cuero azul, conservado casi perfectamente por el ambiente seco de la caja. Lucas extendió la mano temblorosa y lo tomó. En la primera página, la caligrafía elegante y familiar de su madre. Era el diario personal de Isabelle Dubois. El mundo de 1900. Lucas se contrajo hacia ese pequeño objeto en sus manos. Era la voz de su madre, regresando del silencio para contar la historia final. Abrió el diario en una de las últimas entradas, fechada el día antes de la desaparición. Con los ojos nublados por las lágrimas, leyó las palabras de su madre. Describía su creciente ansiedad. Jean-Pierre, su marido, un consultor financiero, había notado irregularidades en los libros de registro del albergue que Mateo le había mostrado con orgullo. Jean-Pierre, con su ojo entrenado, se había dado cuenta de que los números no cuadraban, que el flujo de dinero era demasiado grande para un simple albergue. Sospechaba que el lugar era una tapadera para una operación de lavado de dinero. La entrada del diario detallaba la confrontación discreta. Jean-Pierre había hablado con Mateo, no de forma acusatoria, sino con preocupación, ofreciéndose a ayudarlo a organizar sus finanzas. La reacción de Mateo había sido fría y amenazante.
Isabel escribió sobre el miedo que vio en los ojos de su marido por primera vez en años. Siento que hemos descubierto algo que no deberíamos haber descubierto, escribió. Chloé no sabe nada, pero siento el peligro en el aire de este lugar. Mateo no es quien parece ser. La evidencia definitiva no era solo un objeto, era la narrativa completa, la motivación, el porqué. La desaparición no había sido un robo al azar, sino una ejecución calculada para proteger un imperio criminal construido sobre una base de falsa piedad. La verdad, finalmente, estaba en sus manos. La lectura de esas palabras fue para Lucas como ser alcanzado por un rayo. El dolor de la pérdida se mezcló con una ola de orgullo abrumador por la inteligencia y percepción de sus padres. No habían sido víctimas pasivas, habían sido héroes que descubrieron la verdad y pagaron el precio más alto por ello. Y Chloé, su hermana, sin saber los detalles financieros, había documentado la hostilidad resultante, el veneno que se escondía detrás de la sonrisa de Mateo. Cada pieza del rompecabezas encajó con una claridad dolorosa e innegable. El capitán Serrano puso una mano en el hombro de Lucas, su rostro una mezcla de triunfo sombrío y compasión. «Tenemos lo que necesitamos», dijo, su voz baja pero firme. «Lo tenemos todo». El diario de Isabel no era solo la prueba del crimen, sino también la clave para desentrañar la red más grande. El lavado de dinero implicaba socios, cómplices, un sistema de corrupción que se extendía mucho más allá de las paredes de piedra de ese albergue aislado. La desaparición de la familia Dubois estaba a punto de provocar un terremoto que sacudiría a toda la región. Lucas cerró el diario con cuidado, sujetándolo contra su pecho. Era la última carta de amor de su madre, su último acto de protección. El narrador nos dice que, en ese momento, en el frío y la oscuridad de ese sótano secreto, la esperanza, que había sido una chispa frágil, se transformó en una certeza de fuego. La justicia ya no era una posibilidad lejana, era una inevitabilidad que estaba a punto de desarrollarse. La cámara de Chloé había sido el mapa, y el diario de Isabel era el destino. Al subir de nuevo a la luz del día, el mundo parecía diferente. El aire ya no estaba cargado de incertidumbre, sino de una claridad inminente. Mateo Vargas todavía estaba en el patio, ahora flanqueado por 2 oficiales de la Guardia Civil. Sus ojos se encontraron con los de Lucas, y por primera vez no había máscara ni actuación. Solo había el reconocimiento crudo y silencioso de que el juego había terminado. Su mirada no contenía remordimiento, sino el desprecio de un rey cuyo castillo acababa de ser invadido. El análisis del diario de Isabel y de los rudimentarios libros de contabilidad encontrados en la caja de metal permitió a la Guardia Civil comenzar a trazar las líneas de la red de lavado de dinero. El nombre de un empresario local, un hombre llamado Ricardo Jiménez, conocido por sus generosas donaciones a la iglesia y a los proyectos comunitarios, aparecía repetidamente en anotaciones codificadas. Jiménez era el propietario de una empresa de transportes, la fachada perfecta para mover grandes sumas de dinero ilícito bajo el disfraz de ingresos comerciales legítimos. Era el socio silencioso de Mateo, el hombre que traía el dinero sucio que el albergue limpiaba. Otra pieza crucial surgió cuando Serrano reexaminó los informes policiales originales de 1993 a la luz de las nuevas revelaciones. La superficialidad de la investigación inicial ahora parecía deliberada. El oficial a cargo del caso en ese momento, un hombre llamado Javier Peña, se había jubilado pocos años después de la desaparición, con una pensión sorprendentemente generosa. Una investigación discreta sobre sus finanzas reveló una riqueza inexplicable, adquirida poco después de que el caso Dubois fuera archivado. Peña no había sido solo incompetente, había sido cómplice, el brazo de la ley que garantizaba que la ley nunca mirara en la dirección correcta. El narrador explica que el mal de Mateo era contagioso. No operaba solo, sino que había creado un ecosistema de corrupción, atrayendo a otros con la promesa de riqueza fácil y protección mutua. Jiménez proporcionaba los fondos y la logística, mientras que Peña proporcionaba la impunidad. El albergue de San Esteban era el corazón de esta operación, un lugar de aparente santidad
que bombeaba veneno a las venas de la comunidad. El descubrimiento de esta red transformó el caso de un triple homicidio en una conspiración a gran escala, exponiendo la podredumbre que se escondía bajo la superficie piadosa de la región. Lucas sintió una mezcla de horror y validación. El instinto de su familia estaba en lo cierto en todos los aspectos. Su padre no solo se había topado con un pequeño crimen, sino con una operación criminal bien establecida. Esta revelación hizo su muerte aún más trágica, pero también más significativa. No fueron víctimas de un acto aleatorio de violencia, sino mártires en la lucha contra una corrupción profundamente arraigada. Su búsqueda de justicia para su familia se había convertido, sin que él lo supiera, en una búsqueda de justicia para toda una comunidad engañada. Con el diario en las manos y la estructura de la conspiración aclarándose, Lucas y la Guardia Civil tenían ahora todas las armas que necesitaban. Se había alcanzado el punto de inflexión. La duda que había atormentado a Lucas durante 25 años había sido reemplazada por una certeza inquebrantable. Miró el albergue de San Esteban, la luz de la mañana golpeando sus antiguas piedras, y lo vio no ya como un lugar de misterio, sino como la escena de un crimen que finalmente se estaba resolviendo. El capitán Serrano se acercó a Lucas, con el diario de Isabel cuidadosamente colocado en una bolsa de pruebas. «Es la hora, Lucas», dijo. «Es hora de que se enfrente a la verdad, a su verdad». Lucas asintió, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una calma que no sentía desde hacía años. No iba a confrontar a Mateo con ira u odio, sino con el poder tranquilo de la prueba irrefutable. Iba a usar la propia arma de su hermana, la cámara, y la última voluntad de su madre, el diario, para desmantelar el mundo de mentiras de Mateo ladrillo por ladrillo. La esperanza había sido la fuerza motriz de su búsqueda, un combustible frágil que lo mantuvo en movimiento a través de los años de oscuridad. Pero en ese momento, la esperanza se transformó en algo mucho más sólido y poderoso: la certeza de que la verdad sería dicha, la certeza de que se haría justicia, y la certeza de que su familia finalmente podría descansar en paz. El escenario estaba preparado para la confrontación final, el acto culminante de una tragedia que había durado un cuarto de siglo. En los primeros días de su investigación, Lucas se sintió como un fantasma atormentando su propia tragedia. Caminó por los mismos senderos que su familia había recorrido, intentando sentir su presencia, pero encontrando solo un silencio vacío. La belleza del paisaje gallego era casi un insulto, su serenidad una máscara sobre la violencia que había consumido a su familia. Se sentaba durante horas en su coche de alquiler, mirando el albergue de San Esteban a distancia, imaginando los últimos momentos de sus padres y de su hermana, un ejercicio de tortura autoinfligida en su búsqueda de respuestas. Intentó acceder a los registros de telecomunicaciones de la época, con la esperanza de encontrar alguna llamada sospechosa desde o hacia el albergue, pero le informaron de que tales registros habían sido purgados hacía más de 2 décadas. Buscó los nombres de otros empleados que pudieran haber trabajado en el albergue en 1993, pero Mateo, con su astucia, empleaba principalmente a trabajadores de temporada y viajeros, personas transitorias cuyos rastros eran casi imposibles de seguir después de tanto tiempo. Cada puerta parecía cerrada con llave y la llave perdida para siempre. La barrera lingüística y cultural también era un obstáculo sutil pero constante. Aunque Lucas hablaba español con fluidez, era y siempre sería un extranjero. Su dolor era visto con simpatía, pero su acusación contra uno de los suyos era recibida con una desconfianza inherente. El narrador explica que las pequeñas comunidades rurales tejen lazos de lealtad que son impenetrables para quien viene de fuera. Lucas no solo estaba luchando contra un hombre, estaba luchando contra la identidad colectiva de un pueblo que prefería una mentira cómoda a una verdad disruptiva. Hubo momentos de pura desesperación en los que Lucas consideró rendirse. El dolor de reabrir la herida parecía, a veces, peor que el dolor crónico de la incertidumbre. Llamó a su estudio en París, y el mundo de su trabajo, de los plazos y los proyectos, pareció un universo alternativo, simple y lógico. Pero entonces,
Miraba la única fotografía que llevaba consigo, una imagen gastada de él a los 10 años, abrazado por su hermana Chloe. Su sonrisa en la fotografía era un mandato. No podía parar. Se lo debía a ella. Se lo debía a todos. La investigación sobre Ricardo Jiménez, el empresario, reveló que su negocio de transportes era el canal perfecto. Camiones que supuestamente transportaban mercancías por Europa regresaban con compartimentos secretos llenos de dinero de origen criminal, probablemente de redes de tráfico en Holanda y Bélgica. El dinero se entregaba a Mateo, que lo insertaba gradualmente en la economía local a través de los ingresos inflados del albergue. Pagaba a los proveedores en exceso en efectivo, compraba propiedades en el pueblo y hacía donaciones generosas, todo para lavar los fondos y al mismo tiempo construir su reputación de benefactor. El ex policía, Javier Peña, era la póliza de seguro. Recibía pagos regulares para garantizar que cualquier pregunta incómoda fuera desviada. Cuando la familia Dubois desapareció, fue Peña quien supervisó la investigación. Concluyó rápidamente que se habían marchado voluntariamente, ignorando convenientemente el coche abandonado y la falta de cualquier transacción financiera o contacto con familiares. Archivó el caso con una eficiencia que, en retrospectiva, era claramente criminal. Su traición no fue solo contra la familia Dubois, sino contra la propia placa que llevaba. El descubrimiento de esta red envió ondas de choque a través de la Guardia Civil. El capitán Serrano se dio cuenta de que no estaba tratando con un crimen del pasado, sino con una conspiración activa, cuyas raíces podrían ser aún más profundas de lo que imaginaban. El arresto de Mateo Vargas no sería el fin, sino el comienzo de una investigación mucho mayor. Otros casos de peregrinos desaparecidos a lo largo de los años, anteriormente considerados accidentes o abandonos, serían ahora reabiertos bajo una nueva y terrible luz. El camino, un símbolo de fe, había sido utilizado como cobertura para un camino de criminalidad. Para Lucas, esta revelación fue simultáneamente horrible y esclarecedora. El crimen contra su familia no fue un acto pasional o un robo que salió mal. Fue una decisión de negocios. Habían sido eliminados con la misma frialdad con que una empresa elimina a un competidor molesto. Esta verdad era deshumanizante, pero también le dio un enfoque claro. No estaba solo luchando contra un hombre malo, sino contra un sistema corrupto. Su misión se había vuelto más grande que su dolor personal. La caja de metal era un microcosmos del mundo depredador de Mateo. Cada objeto era un acto de profanación. El reloj de Jean-Pierre, que Isabel le había regalado en su 20º aniversario de bodas. El anillo de compromiso de ella, una herencia familiar. Eran más que objetos, eran símbolos de amor y de historia, ahora reducidos a trofeos de un monstruo. Lucas sintió una oleada de rabia pura, tan intensa que lo dejó sin aliento. Era la rabia que había estado latente bajo su dolor durante 25 años. El diario de Isabel, sin embargo, era el arma perfecta. Su prosa era tranquila y observadora, lo que la hacía aún más devastadora. No era un relato histérico, sino el análisis lúcido de una mujer inteligente que se da cuenta de que su familia está en una trampa mortal. Describió el cambio sutil en el comportamiento de Mateo después de que Jean-Pierre lo confrontara. La sonrisa que ya no llegaba a los ojos, la forma en que los observaba cuando creía que nadie miraba. Era un testimonio póstumo de una precisión escalofriante. El narrador resalta la ironía suprema. Mateo, en su arrogancia, guardó las pruebas de su propia condena. No podía deshacerse de los trofeos, un rasgo narcisista común en asesinos en serie. Necesitaba revisitar sus crímenes, deleitarse con su propia astucia, y en la misma caja guardó el diario, quizás como el recuerdo máximo de su victoria sobre una mujer inteligente que lo había desenmascarado. Fue esa misma arrogancia la que lo llevó a esconder la cámara de Chloe en la pared, pensando que era el escondite perfecto, sin imaginar nunca que la piedra sería movida algún día. La combinación de la cámara de Chloe y el diario de Isabel fue una tormenta perfecta de pruebas. La tecnología de una hija y las palabras de una madre, separadas en el tiempo y el espacio, se unieron para formar una acusación innegable. La imagen y la palabra, la observación y la introspección,
la valentía de una joven y la sabiduría de una mujer. Juntas, eran la voz de la familia Dubois clamando por justicia desde la tumba. Y Lucas, el hijo y hermano que sobrevivió, era ahora el mensajero destinado a entregar ese mensaje. La frustración de Lucas alcanzó su punto más bajo cuando descubrió que el coche de su familia, un Peugeot 405, que había sido encontrado en un pueblo vecino y guardado en un depósito durante años, finalmente había sido subastado como chatarra solo 5 años antes. Cualquier prueba forense que pudiera haber permanecido en el vehículo, huellas dactilares, cabellos, fibras, se había perdido para siempre. Era otra pieza del pasado que se había desintegrado, otra puerta que se cerraba en su cara con un portazo final. Sintió como si estuviera en una carrera contra la entropía, y la entropía estaba ganando. El capitán Serrano, aunque limitado por los procedimientos, se convirtió en un aliado reacio pero crucial. Vio en Lucas no solo a un familiar obsesionado, sino a un investigador competente cuya lógica era sólida. Serrano comenzó a hacer sus propias investigaciones discretas fuera del horario de oficina. Habló con policías jubilados, revisitó los archivos con una nueva mirada, sintiendo que su propia reputación y la integridad de la Guardia Civil estaban en juego. Sintió que el caso Dubois era una mancha en su historial, un fallo que ahora tenía la oportunidad de corregir. El descubrimiento del nombre de Lars Jansen fue un punto de inflexión psicológico para Lucas. De repente, su familia no estaba sola. Había otra víctima, otro nombre, otra historia. Esto reforzó su determinación, transformando su dolor personal en una causa mayor. No solo estaba vengando a su familia, estaba luchando por todos aquellos que podrían haber desaparecido en manos de Mateo. Su búsqueda se volvió menos sobre el pasado y más sobre garantizar que el futuro estaría a salvo de ese depredador. El viaje para encontrar a Elena Morales fue un acto de fe. Lucas y el investigador privado siguieron una pista tenue basada en un recuerdo de 25 años. Recorrieron pequeños pueblos costeros, mostrando la fotografía de un Mateo más joven, preguntando por una mujer llamada Elena que había trabajado en el camino. La mayoría de la gente negaba con la cabeza, pero finalmente, en una pequeña tienda de comestibles, una mujer mayor reconoció la historia. Elena, sí, vive al final de la calle, una mujer tranquila, guarda muchas tristezas para sí misma. El testimonio de Elena sobre el sótano secreto fue la llave que abrió la cerradura. Cuando describió el miedo en los ojos de Mateo al pillarla espiando, Lucas sintió un escalofrío de reconocimiento. Era el mismo frío que había sentido cuando mencionó el nombre de su familia a Mateo. Era la reacción de un hombre que protege un secreto mortal. Elena, con su memoria atormentada, proporcionó la geografía precisa de la maldad de Mateo, el mapa a su santuario interior de depravación. La obtención de la orden de registro no fue sencilla. El abogado de Mateo, contactado preventivamente por la policía, argumentó que la evidencia era circunstancial y se basaba en el testimonio de una anciana senil y un documentalista con un asunto personal. Fue la combinación de la cinta de video, la desaparición documentada de Lars Jansen y el testimonio específico de Elena sobre el sótano, lo que finalmente convenció al juez para actuar. Fue una victoria legal que representó el primer golpe real en la armadura de Mateo. El descenso al sótano fue un momento de suspense, cinematográfico. El haz de las linternas cortaba la espesa oscuridad, revelando telarañas que parecían velos de novia en descomposición. El aire era pesado, inmóvil, como si el tiempo allí se hubiera detenido. Lucas sintió el peso de todas las almas que habían sido víctimas de Mateo, su presencia fantasmagórica llenando el pequeño espacio. Sabía, con una certeza primal, que estaban en el lugar correcto. La verdad estaba allí, esperando. El descubrimiento de la caja de metal fue recibido con un silencio reverente. Nadie se atrevió a hablar. Era un objeto profano, un cofre del tesoro del diablo. Cuando lo abrieron, la visión de los objetos personales de su familia hizo que Lucas se sintiera físicamente enfermo. Era una violación tan íntima, tan personal. Mateo no solo les había quitado la vida, había robado los símbolos de su identidad y su amor, guardándolos para su propio placer perverso.
La lectura del diario de Isabel fue el momento más íntimo y doloroso de toda la búsqueda de Lucas. Era como si su madre le estuviera hablando directamente a través del abismo del tiempo y la muerte. Oía su voz en su cabeza leyendo las palabras, sentía su miedo, su fuerza, su amor inquebrantable por su familia. El diario no era solo una prueba, era una conversación final, un adiós que nunca tuvo la oportunidad de tener. Con el diario en la mano, Lucas sintió una transformación dentro de sí mismo. El hijo afligido dio paso al ejecutor de la voluntad de su familia. Su dolor no desapareció, pero fue canalizado hacia un propósito singular y poderoso. No solo buscaba justicia, estaba cumpliendo un legado, el legado de una joven cineasta valiente, de un padre perspicaz y de una madre increíblemente fuerte. La red de secretos había sido desentrañada y la verdad, finalmente, estaba lista para ser revelada al mundo. La confirmación de la red de lavado de dinero añadió una capa de complejidad y peligro a la situación. Lucas se dio cuenta de que Mateo no era un lobo solitario, sino parte de una manada. Ricardo Jiménez, el empresario respetable, y Javier Peña, el policía jubilado, eran tan culpables como él. Habían permitido y se habían beneficiado de los crímenes de Mateo, sus manos manchadas con la sangre de las víctimas, aunque nunca hubieran empuñado el arma. Esta revelación explicó la longevidad del reinado de terror de Mateo. No estaba protegido solo por su reputación, sino por cómplices en posiciones de poder e influencia. Había creado una fortaleza de silencio y corrupción que parecía inexpugnable. Su caída no sería solo la caída de un hombre, sino el desmantelamiento de una estructura criminal que había operado con impunidad durante décadas. La justicia para los Dubois significaba ahora la purificación de toda una comunidad. Fray Samuel desempeñó un papel silencioso, pero fundamental en todo el proceso. Fue su curiosidad inicial la que desenterró la cámara, y su erudición la que ayudó a conectar los puntos en los archivos del monasterio. Representaba la antítesis de Mateo, la verdadera piedad contra la falsa, el conocimiento usado para la verdad contra el secreto usado para el mal. Fue el catalizador inesperado, el guardián de la memoria, que sin saberlo, había guardado la clave de la resolución durante todo el tiempo. La decisión del capitán Serrano de proceder con la orden fue un acto de valentía profesional. Estaba arriesgando su carrera al ir tras una figura tan poderosa llamada como Mateo Vargas, basándose en lo que muchos considerarían pruebas frágiles, pero su conciencia y su instinto de policía veterano le dijeron que Lucas tenía razón. Vio la verdad en los ojos de Lucas y la mentira en los de Mateo. Fue un momento decisivo que demostró que la integridad todavía podía prevalecer contra la corrupción. La escena en el sótano con el descubrimiento de los trofeos se convirtió en el corazón oscuro de la historia. Cada objeto era un capítulo de una historia de terror. El reloj parado en la hora de la muerte. El anillo que ya no simbolizaba la unión, sino la separación eterna. La navaja de un hombre que buscaba un nuevo comienzo y encontró un final brutal. Esos objetos eran las voces silenciosas de las víctimas, gritando su historia desde la caja de metal donde habían sido aprisionadas. El diario de Isabel, en particular, era el alma de la prueba. Mientras que la cámara de Chloé mostraba el qué, el diario de Isabel explicaba el por qué. Conectaba las acciones de Mateo con una motivación clara y comprensible, el miedo a ser expuesto. Su prosa clara y precisa la convirtió póstumamente en la testigo principal contra su propio asesino. El narrador reflexiona que, al final, no fueron las armas ni la ciencia forense las que resolvieron el caso, sino las palabras de una madre y las imágenes de una hija. La culminación de la parte 3 deja a Lucas, a la Guardia Civil y al público en un estado de certeza absoluta. Ya no hay misterio sobre quién es el villano o qué hizo. La tensión ahora se desplaza de la investigación a la confrontación. La pregunta ya no es qué pasó, sino qué va a pasar ahora. La esperanza de justicia se ha transformado en una expectativa exigente. El escenario está preparado para el clímax, donde la verdad, finalmente desenterrada, será utilizada como un arma para derribar a un monstruo.
El patio del albergue de San Esteban, normalmente un santuario de paz, se convirtió en un escenario silencioso para el acto final de una tragedia de 25 años. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las piedras y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Mateo Vargas, flanqueado por 2 oficiales, observaba la aproximación de Lucas y del capitán Serrano. Su expresión era indescifrable, una máscara de yeso de serenidad forzada sobre un volcán de pánico contenido. Ya no era el abuelo benevolente, sino un rey acorralado en su castillo en ruinas, observando al ejército enemigo llegar a sus puertas. Sabía que el juego había terminado, pero su arrogancia le impedía rendirse sin una última representación. Lucas caminaba con una calma que no sentía desde hacía décadas. Su dolor y su rabia se habían destilado en un propósito singular y gélido. No iba a gritar ni a acusar. Simplemente iba a presentar los hechos, las verdades que su familia le había legado. En sus manos no sostenía un arma, sino algo mucho más poderoso, la cámara de video Panasonic M9000 de su hermana. El narrador explica que ese objeto no era solo una pieza de plástico y metal, era el ojo que había presenciado el principio del fin, la primera centinela que había dado la alarma. Era el talismán de la verdad de Chloe. Se detuvo a pocos metros de Mateo, el silencio entre ellos pesado con palabras no dichas. Los ojos de ambos hombres se encontraron y en una fracción de segundo, una guerra silenciosa se libró y se perdió. Lucas vio el reconocimiento en la mirada de Mateo, la certeza de quién era. Mateo vio en los ojos de Lucas no al niño de 10 años que se había quedado atrás, sino al hombre en que se había convertido, un vengador forjado en el fuego de la incertidumbre. Lucas levantó lentamente la cámara, sosteniéndola como si fuera una reliquia sagrada. ¿La recuerda?, preguntó Lucas, su voz firme y clara cortando el silencio. Chloe, mi hermana, adoraba esta cámara. Veía el mundo a través de ella. Mateo miró la cámara y luego a Lucas, y una sonrisa desdeñosa y casi imperceptible tocó sus labios. Negó con la cabeza lentamente. Su actuación, final de negación. Tantos peregrinos, hijo mío, tantos rostros jóvenes, el tiempo borra los recuerdos. Su voz era suave, casi paternal, un último intento de aferrarse al personaje que tan bien le había servido durante tanto tiempo. Pero la mentira sonó hueca, incluso para sus propios oídos. Era el eco de un rey declarando su poder desde un trono que ya se había derrumbado. La negación era un reflejo, la última contracción de un imperio en colapso. La serenidad de Lucas no vaciló. Aceptó la negación de Mateo con un asentimiento, como si la esperara. Sabía que la cámara era solo el primer acto. Con un movimiento deliberado, le entregó la cámara a Fray Samuel, que observaba a distancia con una expresión de solemnidad, y luego sacó de su chaqueta la segunda arma, la más devastadora. Era el diario de tapa de cuero azul. No lo abrió. Solo lo sostuvo en el aire, su símbolo inconfundible hablando por sí mismo. ¿Y recuerda esto?, preguntó Lucas, su voz ahora con un filo de acero. El diario de mi madre, Isabel Dubois. Ella también veía el mundo con claridad, y lo escribió todo. El narrador se sumerge en el colapso interno de Mateo. La visión del diario fue el golpe que rompió su fachada de una vez por todas. La cámara era una amenaza, pero podía explicarse. El diario, sin embargo, era su sentencia de muerte. Era la voz de su víctima hablando desde la tumba, una voz que creía haber silenciado para siempre. La sangre se drenó de su rostro. Su máscara de serenidad se agrietó y se desintegró, revelando el pánico puro y el terror que se escondían debajo. Sus ojos, antes fríos y calculadores, estaban ahora desorbitados, clavados en el pequeño libro azul como si fuera el rostro de la muerte misma. Su cuerpo tembló visiblemente. La fortaleza había caído. Acorralado, despojado de sus mentiras y de su reputación, Mateo Vargas se desmoronó. Pero su colapso no fue de remordimiento o pesar. Fue una erupción de arrogancia y rabia narcisista. Su legado, su vida de piedad, cuidadosamente construida, estaba siendo destruido ante sus ojos por un libro y una cámara viejos. Su confesión no fue un susurro de culpa, sino un grito de justificación.
un torrente de palabras venenosas que expuso la verdadera monstruosidad de su alma. «Sí», gritó su voz ronca y llena de veneno, haciendo eco en el patio silencioso. «Me acuerdo de ellos, me acuerdo de todos ellos», señaló con un dedo tembloroso a Lucas. «Su padre», escupió, «era un hombre arrogante, un entrometido. Vino aquí a mi casa y pensó que podía juzgarme. Miró mis libros y vio demonios donde solo había negocios. Amenazó con destruir todo lo que he construido. Este lugar, esta comunidad, yo le doy esperanza a la gente, y él quería quitármelo». El narrador explica que en la mente distorsionada de Mateo no era un criminal, sino una víctima. Sus acciones no eran asesinato, sino autodefensa. Había construido una narrativa en la que él era el héroe de su propia historia, y los Dubois eran los villanos que habían amenazado su reino. Su confesión se volvió escalofriantemente detallada, un flujo de conciencia de un depredador reviviendo sus triunfos. «Los llevé a dar un paseo», continuó, con un brillo febril en los ojos. «Les dije que iba a mostrarles una capilla escondida en el bosque, un lugar especial. Me creyeron, la gente siempre me cree». Se rió, un sonido seco y horrible. El padre fue el primero. Se dio cuenta demasiado tarde. La madre luchó, gritó, pero nadie podía oírla. Hizo una pausa saboreando el recuerdo. La chica, su hermana, era lista, demasiado lista. Sabía que algo iba mal. Escondió la cámara. La vi hacerlo. La encontré más tarde durante la renovación. Pensé que sería el escondite perfecto. ¿Quién iba a buscar dentro de una pared? Su arrogancia era impactante. No demostraba ni una pizca de remordimiento, solo orgullo por su propia astucia. «Solo eran obstáculos», concluyó. Su voz ahora un susurro conspirador. «Obstáculos para mi vida, para mi trabajo, para mi paz. Hice lo que tenía que hacer, protegí mi mundo. Y habría funcionado si no fuera por usted». Su mirada se fijó en Lucas, llena de un odio puro y sin filtros. No era el odio de un asesino hacia su acusador, sino el odio de un dios cuyo poder había sido usurpado por un simple mortal. Su confesión no fue una petición de perdón, sino una declaración final de su superioridad distorsionada. En el instante en que terminó la confesión, el capitán Serrano hizo una señal. 2 oficiales avanzaron y agarraron los brazos de Mateo Vargas. Por primera vez, pareció sorprendido, como si la realidad de las consecuencias finalmente lo hubiera alcanzado. Luchó por un momento, un espasmo de resistencia fútil, antes de que su cuerpo cediera, su fuerza agotada por su propia erupción de odio. El sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas fue anormalmente alto en el silencio que siguió, un sonido metálico y definitivo que significaba el fin de un reinado de terror de décadas. El narrador describe la escena como un momento de catarsis colectiva. Los oficiales de la Guardia Civil, que habían crecido escuchando historias sobre la santidad de Mateo, lo miraban con una mezcla de horror y repulsión. Fray Samuel hizo la señal de la cruz, no por Mateo, sino por las almas que se había llevado. Y Lucas simplemente observó. No sintió alegría, ni triunfo. Sintió solo un alivio inmenso y profundo, como si un peso que había cargado desde los 10 años de edad finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Era el comienzo de la justicia, un amanecer sombrío después de una noche de 25 años. Mientras se llevaban a Mateo, con el rostro ahora convertido en una máscara de shock y derrota, pasó junto a Lucas. Sus ojos se encontraron por última vez. En ellos, Lucas no vio maldad, ni odio, solo un vacío, el vacío de un alma que se había consumido a sí misma. La detallada confesión de Mateo, grabada por múltiples dispositivos, no solo selló su propio destino, llevó directamente al arresto de sus cómplices. Esa misma tarde, Ricardo Jiménez fue arrestado en su lujosa oficina y Javier Peña fue sacado de su cómoda jubilación. La red de secretos, tejida durante décadas, se deshizo en cuestión de horas. La verdad, revelada de forma tan dramática, era ahora una fuerza imparable. ¿Te ha sorprendido este giro? Deja tu me gusta para apoyar la búsqueda de justicia y comenta qué te está pareciendo la historia hasta ahora. El juicio de Mateo Vargas y sus cómplices.
se convirtió en un espectáculo mediático nacional, un drama judicial que capturó la atención de España y de toda Europa. La historia del Santo del Camino, que resultó ser un monstruo, era una narrativa irresistible de engaño y traición. La sala del tribunal estaba siempre abarrotada, las cámaras de televisión alineadas fuera, transmitiendo cada acontecimiento. El narrador explica que el juicio no era solo sobre 3 hombres, era sobre la vulnerabilidad de los que buscan la fe, la facilidad con que la oscuridad puede disfrazarse de luz y la corrupción que puede pudrirse bajo la superficie de las comunidades más piadosas. Era un juicio a la naturaleza misma de la confianza. El momento más impactante del juicio fue, sin duda, el testimonio de Lucas Dubois. Subió al estrado no como un hijo vengativo, sino como un cronista metódico de la verdad. Su voz era tranquila y firme mientras relataba su búsqueda de 25 años, el descubrimiento de la cámara de Chloé y el diario de su madre. Cuando el fiscal le pidió que leyera en voz alta la última entrada del diario de Isabel, la sala del tribunal quedó en silencio absoluto. Las palabras de Isabel, llenas de premonición y amor maternal, flotaron en el aire, una acusación fantasmagórica que ninguna defensa podía refutar. Lucas leyó con una dignidad inquebrantable, su dolor personal transformado en una poderosa herramienta de justicia. La defensa de Mateo intentó pintarlo como un hombre viejo y senil, cuyas confesiones habían sido coaccionadas. Pero las grabaciones de su arrogante y detallada confesión en el patio del albergue destruyeron esa narrativa. Su propia arrogancia, su orgullo por su inteligencia, se convirtió en la prueba más contundente en su contra. Ricardo Jiménez y Javier Peña intentaron traicionarse mutuamente, cada uno tratando de minimizar su papel en la conspiración, pero las pruebas documentales y financieras eran abrumadoras. La red que habían tejido para protegerse se convirtió en la red que los atrapó a todos. La declaración final de la sentencia fue un momento de solemne gravedad. El juez, al dictar el veredicto, habló no solo de los crímenes cometidos, sino de la profunda traición a la confianza. Mateo Vargas fue condenado a prisión permanente, sin posibilidad de libertad condicional, por el triple homicidio de la familia Dubois y el homicidio de Lars Jansen. Su sentencia fue recibida con un silencio atónito, seguido de un suspiro colectivo de alivio en la sala del tribunal. Ricardo Jiménez y Javier Peña recibieron largas condenas por conspiración, lavado de dinero y complicidad en homicidio. La justicia, después de un retraso de un cuarto de siglo, fue finalmente clara, severa e inequívoca. Con la confesión de Mateo y las indicaciones que se vio forzado a dar, los equipos de búsqueda finalmente localizaron el lugar en el bosque donde había enterrado a sus víctimas. Para Lucas, el momento del descubrimiento de los restos de su familia fue el más difícil y, paradójicamente, el más pacífico de toda su travesía. La incertidumbre que lo había atormentado toda su vida, la tortura de no saber, finalmente había terminado. La verdad era horrible, pero era la verdad, y con la verdad vino la posibilidad de un final, de un entierro digno, de un lugar para el duelo. Meses después, en una pequeña iglesia en su pueblo natal en Francia, se celebró un funeral. No había cámaras, ni reporteros, solo Lucas y algunos amigos y familiares lejanos que aún recordaban a los Dubois. 3 urnas descansaban ante el altar. El narrador describe la escena no como un momento de tristeza, sino de paz. Lucas ya no estaba luchando. Finalmente se estaba despidiendo. Encontró la paz no solo en la justicia que se había servido, sino en el conocimiento de que la valentía final de su hermana Chloé, su instinto de esconder esa cámara, había sido el faro que lo había guiado a casa. Una semana después del funeral, Lucas regresó una última vez al Camino de Santiago, no como un investigador, sino como un peregrino. Caminó por el mismo sendero que su familia había recorrido, pero esta vez el paisaje no parecía amenazante, parecía hermoso. Llegó a un claro con vistas a un valle y se sentó. Sacó de su mochila la única fotografía que tenía de su familia junta, la imagen de todos ellos sonriendo bajo el sol. La miró durante mucho tiempo y luego, por primera vez desde que era niño, lloró libremente. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación,
estaba liberando a sus fantasmas, permitiéndoles finalmente descansar en paz. En un gesto simbólico, enterró la fotografía al pie de un roble antiguo. No era una tumba, sino un memorial, un lugar donde su recuerdo feliz podría vivir, libre de la mancha de la tragedia. El narrador nos dice que fue en ese momento cuando Lucas finalmente encontró su cierre. Había honrado a su familia de la mejor manera que sabía, transformando su dolor en una búsqueda implacable de la verdad. Ahora, esa búsqueda había terminado, y un nuevo viaje, el de vivir su propia vida, podía finalmente comenzar. El tiempo avanzó. 2 años después del juicio, el albergue de San Esteban, ahora bajo el control total del monasterio, reabrió. Pero ya no era solo un albergue. El edificio principal fue transformado en un centro memorial y de seguridad para los peregrinos. Donde antes reinaba la falsa piedad de Mateo, ahora había un lugar de verdadera reflexión y protección. El anexo, el lugar del sótano secreto, fue demolido. En su lugar se construyó un pequeño jardín conmemorativo, un lugar de silencio y paz, dedicado a todas las víctimas anónimas del camino. Fray Samuel se convirtió en su guardián, asegurándose de que la verdad nunca más fuera enterrada. El escándalo condujo a cambios profundos y duraderos. La exposición de la vulnerabilidad de los peregrinos inspiró nuevas leyes y regulaciones en toda España. Se establecieron puestos de ayuda con comunicación por radio y personal capacitado en tramos aislados del camino. Se desarrolló una aplicación de seguimiento de emergencia, permitiendo a los peregrinos compartir su ubicación con los servicios de emergencia con solo tocar un botón. El caso Dubois, nacido de la tragedia, se convirtió en un catalizador para una mayor seguridad y protección para las futuras generaciones de viajeros. Lucas Dubois, sin embargo, no regresó a su antigua vida de documentalista de conflictos. Su búsqueda personal le había dado un nuevo propósito. Con los fondos que recibió de un libro y un documental sobre el caso, creó la Fundación Chloé Dubois. La fundación tenía un doble objetivo: financiar documentales de investigación que dieran voz a víctimas olvidadas y apoyar financieramente las nuevas medidas de seguridad a lo largo del Camino de Santiago. La cámara que su hermana usó para capturar el mal se convirtió en el logotipo de la fundación, un símbolo de que la verdad, por muy oculta que esté, puede ser revelada a través de la valentía de un solo ojo que se atreve a ver. La escena final muestra a Lucas, unos años mayor, caminando junto a un joven documentalista financiado por su fundación. Están en un tramo diferente del camino, y el joven le está contando a Lucas la historia que está investigando. Lucas escucha con una sonrisa serena. El narrador reflexiona sobre el poder de la memoria y la resiliencia del espíritu humano. La historia de la familia Dubois podría haber sido solo otra tragedia, una nota a pie de página olvidada en los archivos del crimen. En cambio, a través de la valentía de una joven, la perseverancia de un hijo y la verdad indeleble que descubrieron, su historia se convirtió en un legado de justicia, de cambio y, sobre todo, de esperanza. La luz de Chloé, que Mateo intentó extinguir, seguía brillando más fuerte que nunca, guiando y protegiendo a otros en su camino. Para que más personas conozcan esta historia y honren la memoria de la víctima, comparte este video. Y para seguir viendo más casos resueltos, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Gracias por haber escuchado esta historia.